La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. En medio de los problemas internos que vivimos, problemas en el servicio de energía eléctrica, lo que ha conllevado consecuencias, también la consulta popular de este domingo 21 de abril. Más allá de estos temas, queremos abrir un espacio para hablar de un sector muy importante en el sector productivo ecuatoriano, como es el sector de la construcción, los grandes desafíos que tiene para recuperar capacidades, enfrentar el déficit habitacional, uno de los temas, y también la generación de fuentes de empleo. Recordemos que el sector de la construcción en su momento llegó a ser un 10% del PIB, es decir, una cifra muy importante en el aporte en el desarrollo nacional. Y esto, por la crisis, la pandemia y los problemas posteriores, redujo esto alrededor del 6% del PIB. ¿Qué hacer y cómo enfrentar? Hoy queremos abordar con tres invitados especiales: el ingeniero Henry Yandún, de Constructores Positivos, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el ingeniero Daniel Elmir, emprendedor inmobiliario. Bienvenida, bienvenidos. Ingeniero Henry Yandún, ¿cómo enfrentar, cómo procesar los temas de la construcción que permitan su plena reactivación en el país? Muy buen día. Miguel, María, Daniel y todas las personas que nos miran y nos escuchan, qué gusto estar con ustedes. Lo primero que hay que pensar es que la construcción no se le debe ver como un problema del país, sino como una gran oportunidad. La crisis del país, Miguel, a nuestro criterio, se debe básicamente a la falta de oportunidades de empleo, y de ahí nacen los temas de violencia, de narcotráfico y un montón de cosas más. Y la construcción es una actividad, como usted bien menciona, que puede revertir esta tendencia, pero hay que alinear algunos astros aquí en nuestro sector. Nosotros efectivamente éramos alrededor del 10% del PIB, ahora estamos en 6.1%, y básicamente porque el sector de la obra pública, ya sea del gobierno central o de los GATS, está prácticamente nulo. Y más bien el sector inmobiliario en los últimos años ha sido el que ha mantenido a la construcción. Y eso se puede identificar por los créditos hipotecarios, que son una buena medida, que siempre estamos rondando los 2.000 millones de dólares. Es decir, que a pesar de las crisis que hemos tenido, el sector inmobiliario sigue luchando por el país. Pero creemos que puede hacer mucho más si es que hay un alineamiento entre el sector financiero, entre las normativas de los municipios, algunas iniciativas del gobierno. Y reitero, Miguel, que la construcción es una buena oportunidad para activar al Ecuador. ¿Cómo reactivar? ¿Qué se debiera requerir? Por un lado, el tema del fomento de la construcción, las políticas que son importantes a sabiendas de que, por ejemplo, en el sector habitacional tenemos un déficit en el Ecuador. El tema, Miguel, es que para que una persona adquiera su vivienda, lo primero que necesita es estabilidad, porque obviamente las personas, la mayor cantidad, se endeudan a largo plazo, y hay que tener un país tranquilo porque las personas quieren tener tranquilidad en su sueldo o en sus empleos, digamos, o en sus empresas, y es el factor fundamental. Luego de esto, nosotros necesitamos que haya unos créditos hipotecarios asequibles para las personas, y que los municipios, en lugar de obstaculizar la actividad de la construcción, tal como han hecho otros países en estas épocas, debe generar normativas que motiven, que exhorten a las personas a hacer proyectos inmobiliarios para que haya vivienda más asequible, más económica, porque para nosotros
la vivienda se encarece en gran medida por iniciativas del propio municipio, de los propios GATS, inclusive del propio gobierno. Yo creo que esos 3 factores o 4 son los importantes: estabilidad, créditos hipotecarios y normativas que nos permitan hacer el trabajo de una manera más ágil. Bienvenida a la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha. ¿Cómo impulsar al sector de la construcción tan venido a menos, tan golpeado, pese a los atributos que tiene como la generación de fuentes de empleo en medio de esta crisis que vivimos? Buen día. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Buenos días, Henry y Daniel. Un gusto estar con ustedes y también a todo el público. Sí, como sabemos, como se ha dicho y lo repetimos, pues el sector de la planificación, del diseño y de la construcción es uno de los sectores que son como un termómetro, ¿no es cierto?, que evidencia cuál es la situación económica, la situación política del país y de las ciudades en las que estamos. Y hemos tenido una época muy complicada, muy conflictiva, muy convulsa el año pasado, el año 2023. Políticamente tuvimos demasiados vaivenes, demasiados problemas, que eso lo que hacen al sector de la construcción es dar una inestabilidad, digamos, ¿no? Una inestabilidad en inversión, una inestabilidad en promoción de nuevos proyectos, etcétera. También hubo ya desde hace 2 años aproximadamente, más bien ya a nivel local, a nivel de las ciudades, de los GATS, hemos tenido una reforma que todos conocemos, que es del plan de uso y gestión del suelo, que es una reforma que se hace, no es una reforma, sino es un proyecto que se lo hace cada 12 años. En el año 2022, 21, 22, fue cuando se hizo la reforma, era obligatorio, digamos, por ley, había que hacer un nuevo plan de uso y gestión del suelo en todas las provincias. Y ha sido un tema que se ha extendido más de lo que debía. Ya estamos 2, 3 años en estas reformas, en este planteamiento, que además de este proyecto, este plan, además genera modificaciones de la normativa. Y todo esto, este contexto global, digamos, nacional, y también el contexto local en cada uno de los GATS, no da una suficiente estabilidad para el sector. Sin embargo, como lo mencionaba Henry, se hace, los arquitectos, los planificadores, los constructores, los ingenieros, todo el sector, se hace lo que está en las manos para mantener activo el sector, siendo con el conocimiento de que es uno de los sectores que más dinamiza la economía. Nosotros en la entidad, el Colegio de Arquitectos de Pichincha tiene una delegación municipal que hace la certificación de la cumplimiento de normativa de todos los proyectos que se realizan en el Distrito Metropolitano de Quito. Justamente había pedido yo unos datos para hacer una comparación entre el primer trimestre del 2023 y en el primer trimestre del 2024, el trimestre que acaba de pasar. Y los procesos que se han realizado en la entidad, que se han certificado, los proyectos, han subido en comparación del 2023 al 2024. 2023 era 250 proyectos aproximadamente. En este 2024 son 330. Hay un incremento, lo cual no es tan fiel a la situación política que hemos estado atravesando. Estamos con un conflicto de inseguridad interna grave. Sin embargo, esto es lo que sucede y es un reflejo también de de todo el interés, la intención y la fortaleza que tiene el sector de la planificación y de la construcción que no se detiene. Ahora, ¿qué hacer? Es un tema complejo. Dentro de la planificación y la construcción de proyectos, por ejemplo, es muy importante esta presión que se debe hacer en todo el país a los GATS para que haya unas condiciones favorables para la planificación, para la aprobación de planos, para la tramitología, que es algo que siempre es un dolor de cabeza, ¿no? En nuestro sector, porque estamos siempre linkeados y ligados a estos trámites municipales que siempre, la mayoría de veces son unos sistemas obesos, que no son ágiles, que no son eficientes. Eso es un mal que aqueja a todo el país. Entonces, esto es algo que debemos, pues, o sea, que estamos presionando, y no solamente presionando, sino dando alternativas, aportando con soluciones, aportando con formas de agilizar y de solucionar estos problemas.
es un tema complejo que además tiene muchas aristas, pero creo que hay que irlo resolviendo, fomentando, analizando desde estas perspectivas, ¿no? Arquitecta Samaniego, usted ha citado temas fundamentales, el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión del suelo, incluso el ordenamiento territorial. Sin embargo, ¿cómo pueden contribuir, cuando hemos hablado de esto, que también los municipios pudieran facilitar el desarrollo de programas habitacionales que permitan cubrir el déficit que hay en el país? Ujú. Los GATS no es la institución que tiene ese rol de hacer un fomento de vivienda de interés social o de vivienda social. Sin embargo, tiene otros mecanismos que puede fomentar el desarrollo o la implementación de Claro, si vivienda. me permite, Sí. María, por ejemplo, el disponer del uso del suelo, de terrenos que pueden facilitar para que el sector privado sea el que emprenda en esto. Pero el municipio debiera ordenar de una mejor manera la gestión del suelo. Así es. Sabemos que en nuestras ciudades tenemos un porcentaje, digamos, alto de propiedades de edificios y también de lotes baldíos que son de propiedad del Estado y también que son de propiedad de los municipios, de los GATS. Son edificios que se han venido vaciando, son lotes que han quedado baldíos, digamos, son propiedades que se han mantenido inactivas e ineficientes. Entonces, se ha propuesto en algunos foros, algunos que lo hemos trabajado también con los constructores positivos, con otros sectores, que se debería dar unas condiciones adecuadas para que promotores inmobiliarios de empresa privada puedan adquirir estos lotes, incluso estos edificios, para emprender, por ejemplo, proyectos de vivienda de interés social, proyectos sociales, proyectos BIS, que una de las condiciones, digamos, sine qua non que tienen las ciudades para hacer unas ciudades sanas, para hacer unas ciudades dinámicas, para hacer con todas estas características que ahora conocemos que son las ciudades, es la incorporación de la vivienda y de la vivienda mixta, digamos, de la vivienda de diferentes estratos. Ahora las condiciones, por ejemplo, del valor del suelo que están en las centralidades de Quito, no son unos valores, digamos, del metro cuadrado que son prohibitivos para llevar a cabo este tipo de soluciones de vivienda. ¿Y qué es lo ideal y qué es lo deseable? Más aún, estas propiedades que sabemos que son del Estado, que sabemos que son del municipio, que están ahí obesas, sin dar ningún servicio. ¿Por qué no hacer una alianza, ¿no es cierto? Una alianza público-privada en la que con este suelo, con estas edificaciones que ya están siendo subutilizadas, pero con condiciones favorables se pueden emprender proyectos que den este servicio y esta oferta, ¿no?, de vivienda social. Si no, las ciudades siguen extendiéndose y sabemos que eso es uno de los problemas más graves que se tiene. Bienvenido al ingeniero Daniel Elmir, emprendedor inmobiliario. ¿Cómo enfrentar y reactivar con mayor eficacia el sector de la construcción y los grandes desafíos para recuperar sus capacidades? Muy buen día. Hola, buenos días, María, Henry, Miguel y a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Yo realmente creo que los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de la reactivación, especialmente del sector inmobiliario, cumplen un rol fundamental porque están llamados a darnos las condiciones adecuadas para nosotros poder construir. Sin embargo, lo que está sucediendo aquí, y justo ayer conversábamos un poco con Henry y demás constructores, es que el municipio de Quito sigue sin comprender este tema, siguen encareciendo la vivienda. Ahora están con algunas novelerías ahí de poner más ascensores, de restringir la cantidad de metros cuadrados, o sea, un montón de cositas que finalmente lo que terminan de hacer es que la vivienda se haga más costosa, que el suelo sea más difícil de adquirir y por tanto no haya una reactivación adecuada. Sin embargo, nosotros hemos seguido trabajando y ahora hay dos buenos temas que tenemos del sector de la construcción. Uno es la creación del Consejo Estratégico de Infraestructura, que es un ente colegiado en el cual se va un poco a hablar con el gobierno, tanto nacional como los GATS, para ver cuál es la infraestructura necesaria en el país, cuál es la prioridad y cómo hacerla de manera adecuada. Justamente ayer tuvimos una reunión con Naciones Unidas por el tema y creo que eso va por buen camino. Entonces ahí vamos a tener un importante
aporte a la reactivación del sector de la construcción, porque obviamente no hay obra pública actualmente. Y con este modelo creemos que se va a poder hacer, que en Chile ha funcionado bien, en el Perú está funcionando bien con Naciones Unidas, así que vamos por buen camino ahí. Y otro tema que también hemos trabajado desde Constructores Positivos, de que se lanzó hace 3 semanas, es un nuevo modelo de crédito que se llama Construyamos Juntos. Esto lo hemos sacado de la mano con Banco Pichincha en un plan piloto que nos va a permitir dar un mejor financiamiento a los constructores y un mejor financiamiento a los compradores de la vivienda. Entonces, esas dos cosas creo que van un poco ahora a tratar de sacar adelante un sector que está completamente débil. Adicional a esto, también tenemos cosas que creo que van a ser importantes, como la devolución del IVA en los proyectos inmobiliarios. Eso nos permite tener una reducción importante de costos a mediano plazo y nos va a dejar vender obviamente más barata la vivienda, incentivando a que las personas puedan comprar, ¿no? Ahí hay algunos temas, obviamente también hemos conversado con Henry sobre el asunto y la reducción, en cambio, del IVA solamente en ciertos materiales, si bien es cierto, aporta en una medida chiquita, no está completo, ¿no? Quisiéramos que eso se haga para todo el sector de la construcción completo y ahí tendríamos un impacto mayor. Entonces, creo que vamos por ahí bastante bien, al menos del lado nuestro. Como digo, hace mucha falta que los gobiernos autónomos descentralizados, en especial, entiendan la importancia del sector de la construcción y nos permitan seguir adelante con las construcciones. Ingeniero Daniel Elmir, cuando usted cita el Consejo Estratégico de Infraestructura, ¿cuál va a ser el papel y cómo va a aportar para dar luces de alguna manera en el emprendimiento de obras de infraestructura necesarias en el país? A ver, lo que va a hacer este consejo básicamente es primero hacer una agenda para el país, una agenda 2050, con toda la infraestructura que hace falta en todo, ¿no? Hospitales, carreteras, vivienda, todo lo que es infraestructura. Vamos a hacer una agenda en esto, la vamos a consensuar con Naciones Unidas y con el gobierno nacional y vamos a empezar a buscar ejemplos, pilotos para sacar las obras de manera inmediata. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es desde el Consejo Estratégico tener un apoyo técnico a lo que son las obras que hacen falta. Por ejemplo, se va a hacer un puente. Ese puente lo va a revisar el Consejo Estratégico con su equipo técnico, con su equipo económico y demás. Vamos a conversar con Naciones Unidas, con el UNOPS, que es el ente que está a cargo de esto. Ellos van a una suerte de gerenciar el proyecto desde el hecho de cómo se hacen los pliegos, cómo se contrata la obra, cómo se paga y que la obra cuente con absolutamente todas las condiciones necesarias, es decir, que estén bien hechos los estudios, que sea una obra que esté bien construida y que tenga todos los temas de mantenimiento, que son lo más importante. Porque aquí lo que ha pasado en el país es que las obras se han hecho por clientelismo político. Mañana quiero hacer un puente porque seguramente esa población va a votar. A lo mejor ese puente no era importante hacerlo en ese momento, sino otra cosa. Entonces, este consejo lo que va a hacer es, como en Chile, un poco ser el asesor del gobierno nacional para decirle, vea, tenemos que ir por este camino y hacer las cosas de manera adecuada. ¿Qué queremos garantizar ahí? Primero es que haya transparencia al tener a Naciones Unidas, que existan los menores costos posibles, porque obviamente al no existir el gobierno corrupto en el medio, sino un ente como Naciones Unidas regulando el tema de la infraestructura, podemos garantizar que existan mejores costos para el país, que los recursos sean mejor invertidos y que las obras salgan en el tiempo adecuado. Vuelvo con el ingeniero Henry Yandún de Constructores Positivos. Usted citó al menos 3 elementos fundamentales: lograr estabilidad, el fomento del crédito hipotecario y la normativa necesaria. ¿Qué serían esos requisitos? Por ejemplo, la estabilidad. ¿Cómo generar estabilidad para el sector de la construcción? Miguel, la estabilidad viene dado por el país, por el Estado como tal, porque el año anterior veníamos recuperándonos muy bien y vino la muerte cruzada. Entonces, otra vez la gente comienza a tener un miedo sobre su empleo, sobre su empresa. Luego vino la inestabilidad típica de las previas a las elecciones y la gente comienza a perder estabilidad. Ahora, por ejemplo, vemos que ya se ha estabilizado un poco el país, ya hay más seguridad, hay que reconocer que hay más seguridad, sobre todo en las zonas que hay altísimo riesgo. Entonces, a eso nos referimos con la seguridad, Miguel. Es un tema de Estado que todos tenemos que hacer el esfuerzo para que haya más tranquilidad. Además, en un país donde no hay estabilidad,
el riesgo país sube, y cuando sube el riesgo país, suben las tasas de interés, y al subir las tasas de interés, obviamente los créditos hipotecarios se encarecen y hacen menos asequible la vivienda. Con respecto a los GATS, Miguel, yo quisiera manifestar estas cifras que son sorprendentes. En el mismo Ecuador, el nivel de desempleo en la construcción en Quito es del 60%. En Guayaquil, mismo país, misma época, 28.7%. O sea, en Guayaquil es la mitad del desempleo en la construcción lo que hay en Quito. En Cuenca es del 51%, en Machala está rondando el 50-40% y en Ambato el 58%. Eso significa que sí tienen que ver mucho las iniciativas municipales de los GATS para motivar la construcción, porque estamos hablando del mismo país y es sorprendente como en otras ciudades del Ecuador sí se construye con mayor intensidad, y por eso es que nosotros también decimos al municipio, y lo que hablaba María Samaniego hace un rato, que la normativa tiene que ser una normativa que obviamente cuide la ciudad, que le haga a la ciudad sostenible, pero que no encarezca innecesariamente las viviendas, que eso es lo que hace que solo sirvan para las élites, cuando el mayor déficit de vivienda es en las clases populares. Miguel, en el Ecuador hay 600.000 viviendas de déficit. De las 600.000, 500.000 corresponden a los segmentos bajos de la economía. O sea, la gran mayoría es la necesidad en el segmento bajo de la economía. Y cerca de 500.000 viviendas, digamos 500.000 hogares, viven en hacinamiento, es decir, que viven más de 3 personas por habitación. Entonces, yo creo que hay un campo muy grande para trabajar en este tema. Y obviamente mucho tiene que ver que todos los ecuatorianos tenemos que empujar por un país más tranquilo, políticamente más estable, porque cada día amanecemos con alguna novedad y eso hace que se afecte lamentablemente en las decisiones de largo plazo de las familias, porque las decisiones de corto plazo de comprarse un pantalón uno la toma en un ratito, pero de una vivienda así la gente le piensa varias veces. Arquitecta María Samaniego, estos 3 puntos que ha planteado Henry Andón, que son fundamentales, el que haya estabilidad, seguridad jurídica en el Ecuador, por un lado, por otro, el fomento de los créditos hipotecarios, y tercero, la normativa necesaria que quiere el Ecuador. ¿Qué piensa usted? Decía que sí, que estos son temas que están constantemente sobre la mesa, ¿no? Son temas de discusión y de diálogo que estamos en el sector abordando constantemente y tratando de aportar, pero creo que también, además de solucionar estos problemas, ¿no es cierto?, de solucionar y de dar viabilidad a estos inconvenientes o a esta situación, creo que también es muy necesario dar incentivos, ¿no es cierto?, dar impulso al sector. Hemos conversado también de un tema que es importante, que es el incentivo, por ejemplo, de lograr una industrialización de los sistemas constructivos, por ejemplo. Nosotros aquí en el país, poco a poco se ha ido implementando este mejoramiento de la tecnología. Sin embargo, todavía tenemos una construcción que es muy precaria, que la hacemos sin ir desarrollando nuevos sistemas constructivos, nuevas tecnologías que son muy aptas de hacerlo aquí, que podríamos hacerlo aquí también con los materiales locales, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un tema últimamente se está haciendo mucho esto de las soluciones basadas en la naturaleza, de industria y de sistemas constructivos y de materiales que sean responsables ambientalmente, que tengan una seguridad estructural, digamos, hay que pasar a una estructura y a materiales ligeros, a construcciones ligeras, más eficientes, pero incentivar una industria en este sentido. Hay industrias sobresalientes que han dado un salto inmenso de algunos sistemas constructivos, de algunos materiales, de algunas propuestas y técnicas. Sin embargo, yo creo que todavía es incipiente, creo que debería una política de incentivo industrial en este sentido. Por ejemplo, como le decía en algún momento, de la madera, por ejemplo, del bambú. En la Universidad de Guayaquil han hecho investigaciones y productos muy interesantes utilizando el bambú cultivado acá, cultivado responsablemente. ¿Por qué no enfocarnos en eso también? Digamos, como justo Daniel hablaba de algunas experiencias en Chile. Chile
apostó por hacer ser los primeros en la industria de la madera, y de esa manera se han consolidado desde hace 25, 30 años, y ahora a nivel regional son pioneros y son destacadísimos en eso. Entonces, ¿por qué no apostar por algo así, digamos, intentar no solamente depender de elementos, de materiales importados, sino ya empezar a tener un desarrollo de esta industria de la construcción? Me parece que sería algo necesario, ¿no es cierto? Porque siempre estamos dependiendo de otras cosas y hay que intentar dejar de depender de esto y enfocarnos en lo local, ¿no? En lo que sabemos hacer acá. Eso creo que es una de las alternativas, y creo que otra importantísima, que también se lo mencionó anteriormente, es esta necesidad urgente de que haya una inversión en equipamiento e infraestructura pública, ¿no? Yo no sé cuántos años que acá en el país no se construye un equipamiento cultural, por ejemplo, o un equipamiento deportivo, pero de características realmente importantes. Y no solamente esto, además de, por supuesto, dinamizar y aportar al sector de la construcción, porque ya sabemos todo el empleo y todo el dinamismo que genera, además de en el sector en sí mismo, lo que irradia, ¿no? En el dinamismo del sector, es que además aporta significativamente la disminución de la inseguridad, aporta al restablecimiento de unas dinámicas saludables urbanas. No tenemos un parque decente, tenemos muy pocos parques decentes a donde salir a hacer deporte. No hay esta infraestructura cultural deportiva actualizada, digamos. La que hay es la que hubo desde hace 20 años y no se ha implementado mucho más de eso. Ahora sabemos que en Quito tenemos un nuevo sistema de transporte, el Metro de Quito, que es una infraestructura vial importantísima, que está generando cosas muy relevantes en la ciudad, en el centro histórico, pero también está generando otros problemas. Alrededor de las paradas del metro, por ejemplo, ha subido el costo del terreno. Entonces, sí, es que uno de los males que tenemos acá es que las cosas se van haciendo puntualmente y aisladamente, sin una visión integral. Se soluciona un problema, pero no se solucionan los que están inmediatamente al lado. Y esas son las cosas que tenemos que ir también solventando, y desde el sector privado, desde la sociedad civil, ser positivos y aportar desde donde estamos para que esas cosas se vayan solucionando también. No dejar todo a que el Estado lo haga, que el municipio lo haga, ¿no? Nosotros también tenemos un rol como ciudadanos y como parte del sector. Ingeniero Daniel Elmire, estos temas fundamentales, cómo dar estabilidad al sector basado en una seguridad jurídica, certezas que permita la inversión, cómo fomentar el financiamiento, especialmente de la vivienda frente al déficit habitacional, y la normativa que sería necesaria que planteaba el ingeniero Yandón. Bueno, yo creo que para darle seguridad al inversionista hay que empezar a crear reglas claras. Y ahí es donde nosotros como empresarios estamos impulsando tanto al gobierno nacional como a los GATS a que creen una normativa que facilite las cosas, que sea de largo plazo y que nos permita a nosotros planificar. Porque ¿qué pasa? Con la vivienda hay un tema, la vivienda de interés social y de interés prioritario. No son proyectos que se hacen como un proyecto normal de construcción que puede durar 1 o 2 años. Un proyecto de vivienda social tiene que ser muy, muy grande para realmente dar el resultado adecuado en costos. Entonces, un proyecto muy grande me refiero a que termine en unos 6, 7, 8 años. Entonces, para nosotros meternos en un proyecto de esa envergadura, necesitamos que nos den una seguridad absoluta. Es decir, no podemos tener cada 6 meses, como pasa en Quito, que a alguien se le ocurre algo nuevo en las normas de arquitectura y empezamos a cambiar las cosas. Eso no puede suceder. Eso es lo que estamos nosotros buscando cambiar justamente con constructores positivos. Ayer teníamos una charla sobre el tema, creo que vamos ya a poner una comunicación, si no estoy mal, Henry, para que el municipio un poco se dé cuenta de estas cosas que están haciendo y a través de eso tener una mayor seguridad. Me refiero a Quito y en general en el gobierno nacional. Yo sí creo que hay una apertura interesante del ministro de la Vivienda por generar una normativa nacional que también deberíamos impulsar. Ahí hay las puertas abiertas justamente para que se cree una norma que esté sobre las normas locales, que sea un paraguas que permita a las ciudades pequeñas no tener que hacer mayor cosa, sino vea, aquí está la norma nacional, cumpla al menos esto
y empiece a trabajar. Entonces creo que ahí tenemos nosotros también como empresarios el deber de apoyar al gobierno en esto y tratar de sacar esta norma lo más pronto posible. Me parece que esa es la mejor forma de un poco quitar la discrecionalidad que está sucediendo en los GATS, porque cada quien está pensando en lo que le conviene o en lo que le gusta. Hay ciudades a las que les gusta la altura y otras de las que no, sin pensar qué es lo que pide el mundo, ¿no? Realmente, justo la misma ONU habla de que hay que densificar en altura las ciudades por la cantidad de espacio que se necesita para las personas que estamos viviendo en el mundo. Sin embargo, tenemos técnicos que piensan que sí tenemos que seguir viviendo en casitas de un piso, de dos pisos, como era hace 100 años en Quito. Entonces, ese tipo de cosas creo que necesitamos para un poco asegurar los temas que podrían impulsar al sector de la construcción. Ahora, en el tema del crédito también, lo que estamos viendo es que existe ya una apertura con este modelo de crédito Construyamos Juntos. Creo que eso va a ser un cambio importantísimo para el país porque le va a permitir a muchos constructores acceder a tener un crédito, porque realmente son poquitos los constructores que tienen acceso a crédito a nivel nacional, justamente por las exigencias de garantías que existen. Sin embargo, ahora con este modelo de crédito, al estar basado en una calificación no solo al constructor, sino a todos los compradores de la vivienda, se permite tener una mayor facilidad de financiamiento, como le digo, tanto al comprador como al constructor. Esto también nos permite hacer proyectos mucho más grandes y eso, por economías de escala, obviamente, nos permite reducir los precios. Entonces, creo que por ahí tenemos algunas cosas interesantes que están pasando y que estamos trabajando desde el sector privado. Ingeniero Henry Andón, este tema del financiamiento es fundamental. ¿Cómo lograr que haya certezas en el financiamiento a fin de que se puedan trabajar proyectos al mediano y largo plazo? Miguel, hemos estado haciendo un diagnóstico ahorita, yo creo que hay que entrar a las soluciones y hay cosas positivas. Por ejemplo, hablando de financiamiento, existe el proyecto BID, que son proyectos, digamos, para las clases medias bajas de menos de $105,000, donde hay un subsidio a la tasa de interés. Es algo estable. Y en lugar de pagar una tasa de interés del orden del 10%, se paga la mitad, del 5% de interés. ¿Y eso qué significa, Miguel? Que la ciudadanía puede adquirir una vivienda muy bonita, muy digna, muy bien desarrollada, y las cuotas de la casa propia son parecidas a las cuotas de la renta. Y yo creo que eso es una cosa muy buena que la ciudadanía debe enterarse que existe. Son proyectos básicamente de privado a privado, no tienen que hacer trámites con la burocracia, no tienen que afiliarse a partidos políticos, nada por el estilo, sino es un negocio de privado a privado donde el Estado subsidia la tasa de interés y ese es un gran beneficio. Otra cosa, acabamos de hacer esta mañana, Miguel, con mucha emoción, el lanzamiento de una plataforma de negocios de constructores positivos a servicio de todos los actores de la construcción, donde, por ejemplo, generamos una bolsa de empleo. Como le había dicho, bueno, esto todavía no le había dicho, pero el 71% de las personas que se dedican a la construcción tienen trabajo informal. Eso es trágico. Y entonces nosotros lo que hacemos es una bolsa de empleo donde todos los constructores, cuando requieran servicios profesionales, recurran a esta bolsa y los trabajadores, que con cariño les decimos los maestritos, que son albañiles, gasfiteros, plomeros, todo ese tipo, electricistas, pintores, ellos entren en la plataforma y nosotros les hacemos una capacitación, cada empresa especializada capacita a esta gente, por decir, las empresas de pintura les capacitan a estas personas y estas personas capacitadas, certificadas, van a una base de datos donde el ciudadano y sobre todo el constructor puede recurrir para darles empleo. Lo mismo se hace para generar empleo para profesionales, diseñadores estructurales, expertos en ambientales, donde se les da una herramienta para publicitar, que son normalmente empresas pequeñas o nuevas, para que consigan empleo. Entonces, acabamos de lanzar esto, fue una presencia impresionante de más de 300 constructores del país que están dispuestos a ayudar a este asunto. Y otro tema, por ejemplo, que mencionaba Daniel, con relación a que la obra pública hay que hacer la infraestructura, eso solo se puede hacer con inversión privada para la obra pública, Miguel, y eso en pocas palabras desde la alianzas público-privadas. Y una pregunta en la consulta es importante respecto al arbitraje, por ejemplo, porque la inversión extranjera va a Nicaragua, imagínense,
va a Perú, va a Chile, va a Colombia y no viene al Ecuador. Entre otras razones, porque aquí no hay un arbitraje, no se permite un arbitraje internacional. Y esperemos que esa pregunta gane el sí, para que haya más inversionistas de extranjeros y nacionales que quieran hacer con negocios con el Estado, porque estarían seguros que en caso de haber problemas habría un arbitraje internacional, porque lamentablemente estamos viendo que la justicia ecuatoriana no funciona como debería ser. Entonces son tres cosas, Miguel, que son positivas. Son las dos ya están activadas y la otra esperemos que se active luego de estas elecciones, porque nosotros estamos confiados en que la construcción sí se puede activar, porque hay mucha necesidad y nosotros tenemos miles de personas, 500,000 personas que dependen de la construcción directamente. Arquitecta María Samaniego, ¿cómo dar soluciones como planteaba Henry Yandón, de tal manera que vayamos buscando salidas para el fomento y la reactivación plena del sector de la construcción? Sí, creo que es importante e interesante también topar el tema el tema de los servicios bancarios, digamos, de los créditos. Hay un problema que no se otorga créditos para compra de viviendas que no sean nuevas, digamos. O sea, todo el crédito se da para vivienda nueva. Y como decía, lo decía algún momento, nuestras ciudades, no solamente Quito, todas las ciudades del país, tienen un gran porcentaje, una gran cantidad de edificaciones que tienen ya algunos años, que están en las centralidades, que cuentan con todos los servicios, que están cerca del transporte público, que están cerca de las escuelas, y que son difíciles de acceder. Cuando son difíciles de acceder, primero porque no hay un crédito no hay créditos que permitan acceder directamente a estas edificaciones, a estos departamentos, a estas casas. Y tampoco hay facilidades para invertir y darles unas nuevas condiciones más cómodas, que sean comercialmente competitivas, digamos, ¿no? Departamentos que puedan ser comercialmente competitivos con los proyectos nuevos. Yo creo que se debería hacer replantear o plantear algún modelo en el que se pueda acceder a estos créditos, para redinamizar las centralidades, ¿no? Las zonas céntricas de las ciudades, porque si no se hace esto, si no se hace una inversión en estos inmuebles, no siempre lo mejor o lo ideal es botar un edificio y volverlo a hacer. Hay edificaciones que son completamente aptas para ser remodeladas, actualizadas, rehabilitadas y poder ponerlos en el mercado. Entonces creo que esta es una perspectiva que sería interesante abordarla. Peor aún en los centros históricos, ¿no? En los centros históricos es imposible acceder a un crédito para una casa, una vivienda, un departamento, un local en el centro histórico. Y eso lo que produce es que las ciudades se vayan degradando paulatinamente y que no se incentive a nuevos proyectos, a nuevas intervenciones de los mismos arquitectos, de los constructores, de los grupos inmobiliarios que podrían brindar también estas ofertas alternativas de vivienda que no sea solamente la vivienda nueva. El tema del financiamiento, ingeniero Daniel Elmir, ¿cómo lograr fortalecer a fin de que haya acceso precisamente para estos desafíos habitacionales en el Ecuador? Bueno, primero quiero, María, contarte un tema, y es que estamos justamente con unos socios trabajando en un proyecto en el centro histórico bien interesante para sacar una vivienda. Ya si el municipio no nos ayuda, nos toca hacer a nosotros, ¿no? Entonces, para que estés contenta, vamos a hacer una cosa muy chévere en el centro histórico y vamos a tratar de utilizar justamente esta figura que hemos encontrado con Banco Pichincha para impulsar el hecho que exista un crédito para la compra de estas viviendas. Yo creo que en el tema del crédito lo que hay que hacer es primero buscar una forma de controlar lo que está pasando con las cooperativas de ahorro y crédito que están dañando el mercado bancario. Realmente pagar intereses de entre el 10 y el 12% en dólares es un problema serio que lo que está haciendo es encarecer el crédito para todos los ecuatorianos. Por un lado y por el otro también está haciendo que las personas, en lugar de invertir en negocios, digan, bueno, voy a poner mi plata en la banca. Eso justamente lo conversábamos hoy en la Cámara de Comercio y decíamos,
hay que buscar una forma en la cual se regule un poco ese tema de las cooperativas para que la banca tenga mayor oxígeno en prestar crédito. Eso por el un lado. Por el otro, creo que estos modelos nuevos de crédito que estamos implementando van a ayudar también. Sin embargo, hace falta que consigamos líneas nuevas para que el pastel un poco crezca. Porque ¿qué es lo que está pasando? Como les decía Henry al principio, no pasamos de los 2.000 millones de créditos. Curiosamente, nunca pasamos de ese valor. Estamos entre 2.000, 2.100, pero no logramos multiplicar este tema. Entonces, lo que estamos necesitando aquí es que se logren conseguir líneas de crédito que permitan a los constructores tener mayor liquidez y a las personas también acceder a un crédito mucho más blando, que es lo que hace falta. Ahí estamos igual conversando mucho con la banca, en especial para tratar de atender a un mercado que actualmente no se atiende de manera adecuada, que son los migrantes. Ahí nosotros tomamos en cuenta que hay 5.000 millones más o menos de remesas, lo que llega, pero también esas personas están dispuestas a tomar créditos en el país. Entonces creo que si es que logramos que la banca nos apoye en ese sentido, en dar créditos mucho más blandos, en pensar en que los migrantes puedan ser sujetos de crédito y que controlemos un poco el tema de la tasa pasiva que está extremadamente alta, creo que por ahí podríamos un poco empezar a tener una luz con este tema del crédito hipotecario. Ingeniero Henry Andón, el tema del financiamiento y las líneas de crédito que permitan este fomento para el desarrollo de proyectos de vivienda en el Ecuador. Bueno, nosotros tenemos que estar conscientes, Miguel, que en el mundo entero han subido las tasas de interés. Eso hay que reconocer. Hace poco más de un año y medio, las tasas de interés en Europa eran prácticamente el orden del 1% y ahora son del 6%. También tenemos que reconocer que el riesgo país es alto y eso implica que las tasas de interés del dinero que se trae al Ecuador también es muy alto. Y por eso es que nosotros lo que tenemos que buscar nuevas opciones. Hay bancos, por ejemplo, que logran, no con mucho entusiasmo, pero deberían buscarle más los créditos verdes, porque en el mundo sí existen créditos verdes que la banca debe canalizar, donde nosotros nos obligamos a hacer una construcción sustentable a cambio de que el crédito sea más económico. Y también hay que ser innovadores. Hoy en este lanzamiento de la plataforma trajimos un speaker famoso colombiano y él nos hablaba mucho que en Colombia existe mucho de la renta con opción de compra, porque las personas probablemente no se animan a comprar la vivienda, pero pueden ir a vivir en su vivienda teórica, pagan arriendo y después de un tiempo hacen una opción de compra si es que se sienten más tranquilos. Y si es que no hacen opción de compra, hay unos seguros que cuidan la calidad de la vivienda, el pago de estos señores. Es decir, tenemos que buscar otras formas de financiamiento porque lamentablemente la banca en el Ecuador es muy pequeña y son poquísimos bancos que están en los créditos hipotecarios y mutualistas. Hay una mutualista, una cooperativa y prácticamente dos, tres bancos. Y tenemos que incentivar nuevas formas de financiamiento que yo creo que la necesidad nos está obligando a hacer eso. Y esto se hace con los mismos bancos, muchas de estas cosas. Esperemos porque ahí sea el camino. Pero les reitero, para la sociedad, para las personas que le siguen a usted, hay un financiamiento muy interesante que es del 5%, que esa es una tasa de las mejores tasas de interés del mundo ahorita, porque el mundo está en el orden del 6%, y que creo que es una oportunidad de aprovechar esos proyectos que hay en todo el país, hay en Quito, Guayaquil, en Cuenca, en todas partes, y que la ciudadanía puede entrar a la página de constructorespositivos.com y ahí va a encontrar los proyectos que se denominan BIS y BIP y tienen derecho a este tipo de viviendas con una tasa de interés muy subsidiada. Yo creo que por ahí va el tema de los créditos hipotecarios, Miguel. Y hay que reconocer también que lamentablemente mucha banca ecuatoriana no está metida en los créditos porque obviamente ellos prefieren otro tipo de créditos como son los del consumo que ganan mucho más tasa y ese es un problema de oferta y demanda. Y esperamos que de alguna manera más bancos sigan impulsando los créditos hipotecarios. Además, ingeniero Yandún, se pone menos riesgo porque un crédito hipotecario puede ser a 10, 15, 20 años. En cambio, el de consumo es de mucho más rápida recuperación. No obstante, Miguel, me estaba yo viendo algo muy importante.
para que usted tenga una idea, el banco más importante que activa en esto, el Banco El Pichincha, al orden de 400 millones de dólares. No obstante, el BIES que tiene nuestra plata, normalmente prestaba del orden de 1.200 millones de dólares y apenas ahora presta 400 millones. Usted probablemente me dirá, lo que pasa es que el BIES no tiene plata, y no es así, el BIES tiene plata todos los meses, 20% de nuestros ingresos depositamos en el BIES, le damos al BIES, casi que le donamos al BIES nuestra plata, y si tiene recursos. La mejor prueba, Miguel, es de que en ese lapso que yo le digo que eran $1.000 millones de dólares de créditos hipotecarios, los créditos quirografarios eran del orden de 1.500 millones de dólares. El último año, los créditos hipotecarios fueron 400 y los quirografarios 4.000 millones de dólares. No, perdón, los hipotecarios fueron 600 y los quirografarios fueron 4.000 millones de dólares. Es decir, antes estábamos casi 1:1, 1:5:1, ahora estamos como 6 o 7 veces más. Y eso realmente es muy malo para la sociedad, porque el BIES, siendo un banco tan influyente en la sociedad, debería ser para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, mejorar la cultura, y ellos fomentan los créditos quirografarios y no fomentan los créditos hipotecarios. Y el mismo BIES se pega un tiro al pie, porque cuando da créditos quirografarios, que una gran medida son para comprar novelerías, por decirlo, un celular, y el celular al Ecuador no le genera empleo, sino un mínimo empleo, y el dinero sale del país. En lugar de eso, se debería fomentar la construcción de viviendas, y eso genera nuevos empleos que le nutren al mismo IES que necesita nuevos afiliados. Entonces, nosotros aspiramos a que el BIES, hemos hablado con ellos, reaccionen, porque usted, imagínese que el BIES de 400, de 600 millones suban a 1.000 millones de dólares, que no es mucho dinero para el BIES. Para el sector de la construcción realmente sería una cosa muy interesante, porque los afiliados, extrañamente, Miguel, solo piden créditos en el BIES de 90.000 dólares para abajo, porque el BIES tiene una buena estrategia para ese nivel de crédito, pero cuando se quiere prestar a clase media alta, el BIES ya no es competitivo, lo cual es absurdo, porque el BIES podría ganar más plata, y además es lo más justo que a quienes más aporten deberían tener por lo menos el beneficio de tener el crédito hipotecario. Entonces, el BIES es un jugador importante, que aunque ellos se enojan cuando digo esto, pero han perdido el año, los últimos años, porque en lugar de incrementar los créditos hipotecarios, los han reducido drásticamente, afectando a la construcción, al afiliado, y no han fomentado más empleo en el Ecuador. Este tema del financiamiento es fundamental, arquitecta María Samaniego. ¿Cómo fomentar políticas para impulsar al sector de la construcción y de manera especial proyectos de vivienda? Sí, yo, además de todas estas alternativas y estas propuestas que hace Henry, creo que también hay uno de los problemas que también hemos identificado y hemos conversado acá y que creo que se puede aportar en favor del sector, es este tema de las dificultades de tramitología, ¿no? De tramitología y de procesos que se dan en las ciudades, en todas las ciudades, eso sin duda. Y quería comentar un poco también nosotros desde el Colegio de Arquitectos de Pichincha, junto con el Colegio de Arquitectos del Ecuador, hemos emprendido una campaña, si se puede decir, para compartir la experiencia 100% exitosa, eso no duden en decirlo, que tenemos con esta delegación que el municipio de Quito ha hecho al Colegio de Arquitectos. Digamos, hay 2 delegaciones en la ciudad de Quito para hacer la revisión del cumplimiento de la normativa de los proyectos que se realizan. Esto de la aprobación de planos, como se lo llama cotidianamente, en Quito antes era un problema que podía durar 6, 8 meses, y es esa la condición que está en las otras ciudades también. Después de que hay esta delegación, que haya el Colegio de Arquitectos de la certificación de planos, los tiempos de los procesos han disminuido significativamente, ¿no? 15, 20 días, lo que antes era, como digo, 6, 8 meses. Creo que esa es compartir esa experiencia exitosa de esta no es en sí mismo una alianza, pero se la puede considerar como una alianza. Nosotros somos una delegación del municipio, pero trabajamos juntos, ¿no? Trabajamos juntos en eso, dando un servicio eficiente, dando un servicio súper transparente, porque otro de los temas es que en esto de la aprobación de planos hay muchísima corrupción dentro de los municipios.
Entonces estamos desde aquí, desde el Colegio de Arquitectos, como digo, con el acompañamiento del Colegio de Arquitectos del Ecuador, haciendo esta exposición y compartiendo esta experiencia para que se pueda implementar en las otras provincias, en los otros cantones, y así lograr, junto con los colegios de arquitectos, que somos entidades de la sociedad civil, pero que tenemos toda la experticia técnica para hacerlo, aportar y abonar para que los procesos sean más eficientes, para que sea una cosa mucho más rápida, mucho menos engorrosa, que sin corrupción, por supuesto. Y creo que esto también es una forma de aportar al dinamismo del sector de la construcción, de la planificación en todo el país, ¿no? Entonces, yo les llamaría, haría un llamado a los alcaldes para que se conozcan de cómo funciona este sistema y si es que es posible, con la asesoría que se les puede dar con mucho gusto, por supuesto desde acá, se puede implementar estas experiencias, ¿no? En otros lugares del país. Ingeniero Daniel Elmir, ¿cómo fomentar esto que hemos hablado, el financiamiento para programas habitacionales, para programas de vivienda? Bueno, adicional a lo que decía Henry, que realmente sí es un modelo perverso el que tiene el BIES de prestar 4.000 millones en quirografarios versus 600 de hipotecario. Y le digo perverso porque realmente mucha de esa plata que están prestando incluso es para salud, cuando quien debería brindar la salud es el mismo IES. Yo sí pienso que ahí hay que hacer un cambio radical en la política del BIES en dos sentidos. Una es, como les decía hace un momento Henry, impulsar más el crédito hipotecario por el un lado, pero también creo que por el otro el BIES debería convertirse en una suerte de una nueva CTH. La CTH es la entidad que compra a los bancos las hipotecas, porque el problema de un crédito hipotecario es que es a largo plazo, entonces el banco tiene un cliente durante 20 años ahí con una hipoteca y no puede hacer líquido ese dinero, entonces hay esta entidad que lo que hace es comprarle al banco y darle liquidez. Yo creo que el BIES tiene los recursos suficientes como para hacer eso y sería realmente un apoyo importante a la banca, porque obviamente nosotros tenemos CTH ahora, otra vez es un monopolio, que son los únicos que pueden comprar las hipotecas, los únicos interesados. Entonces, si entra un jugador adicional, en este caso el BIES, que tiene muchísimo dinero ahí, tranquilamente podríamos tener mejores condiciones y la banca se sentiría mucho más cómoda con el tema de que ya tiene quien le compre la hipoteca y no va a tener el problema de mantener ese crédito ahí por los 20 años, sino que saldría de manera inmediata y ahí podría impulsarse este tema. Ahora, si no se lo quiere hacer a través del BIES, también se lo puede hacer a través de una entidad nueva, privada, o a través de la bolsa de valores. Pero sí creo que hay que hacer un cambio importante, como les digo, primero en el tema del BIES y segundo en el tema del mercado de valores. Nosotros no tenemos sino un incipiente mercado de valores, no como en otros países, que nos permite, obviamente, obtener mejor financiamiento. Así que creo que si es que esas dos cosas se logran impulsar, atadas a lo que les decía María hace un momento, de que existan unas mejores condiciones en las aprobaciones de planos, en que los tiempos sean más cortos, vamos a poder empezar a salir adelante con el sector de la construcción. Yo justo ayer conversaba, porque estoy ahora invirtiendo en otro país también, y veíamos que en los Estados Unidos un crédito hipotecario sale en 3 horas, en ciertos estados. En 3 horas está lista la plata en la cuenta del constructor. Así es de rápida la cosa, y es porque obviamente todos los trámites están en línea. Entonces, sí me parece una buena idea esto que está planteando el Colegio de Arquitectos, que se debería implementar a nivel nacional, porque en Quito sí tenemos este servicio que realmente es espectacular, pero uno se va a querer construir en Guayaquil y ya no tiene el mismo servicio y está en problemado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que tenemos que impulsar desde el sector de la construcción para ayudar a que todo esto funcione, porque no es solamente el crédito, sino también estas demoras. Imagínense, Miguel, lo que es para un constructor tener una demora de un año en un permiso de construcción. Yo simplemente lo que hago es cargar el costo financiero de ese año al precio de la vivienda y quien termina pagando es el que me compra. Eso no es justo por ningún sentido. Y para nosotros ese no es un negocio. Yo quisiera que para mí los permisos salgan en 24 horas y empezar a construir mañana. Eso sería mucho más fácil. Yo recupero también mi dinero mucho más rápido. Entonces, este círculo tiene que volverse un círculo virtuoso y no un círculo vicioso como el que tenemos actualmente. En definitiva, ¿cuáles son las expectativas que tienen frente a los desafíos del sector de la construcción? Ingeniero Henry Antón. Bueno, nosotros siempre positivos, Miguelito, ya sabe, por eso nos llamamos constructores positivos. Estamos todos los días, tenemos unos comités
Trabajamos en conjunto con el Colegio de Arquitectos, con la Camicón, con la Cámara de Cuenca. Realmente tratamos de juntar esfuerzos para ir mejorando todo lo que hemos mencionado esta mañana. Hablamos con los bancos por el tema de las tasas de interés, hablamos con el municipio para mejorar la normativa. O sea, estamos en todos estos temas, que nuestro país lamentablemente está pasando una crisis tremenda de país, no es por un gobierno. Y obviamente tenemos que seguir mejorando las cosas poco a poco. A veces damos pasos atrás cuando hay cambio de autoridades, toca empezar de nuevo. Pero en general yo veo una buena actitud, por ejemplo, del Midubi en escucharnos y tratar de implementar las cosas. En el municipio también hay un alcalde, varios alcaldes que apoyan, aunque después cuando ya va a ser la implementación no vemos resultados. Pero seguimos luchando y los constructores seguimos en el camino de generar más empleo. Yo soy un proveedor de materiales de construcción. Seguimos optimizando nuestros procesos para hacer cosas más asequibles y en esa lucha permanente seguiremos avanzando. Yo tengo fe que el Ecuador tiene que seguir adelante, pero todos tenemos que poner el hombro porque nuestro país ya tiene varios años de estar en crisis, de trabajar para pagar las deudas, pero hay que salir adelante. Y creo que todos los pasos que hacemos todos los días ayudan mucho a la economía y ojalá las autoridades, decimos nosotros, te dejen ayudar de mejor manera. Hay que reconocer, por ejemplo, que este presidente ya implementó la devolución del IVA en la construcción, que es un apoyo concreto y también ya hizo el tema de la reducción del IVA al 5% en pocos materiales. Lamentablemente ahí se quedó corto, pero muy pocos materiales. La intención del presidente era buena, pero la implementación no ha sido muy buena. Pero estamos hablando con las autoridades para mejorar todas estas cosas, porque siempre perseguimos, Miguel, las personas que estamos aquí invitadas, gracias a usted, siempre perseguimos hacer vivienda más asequible, vivienda sustentable, buscamos ser ciudades sostenibles y esa es nuestra lucha permanente. Hay que reducir el déficit de vivienda en el Ecuador porque la vivienda para el 90% de los ecuatorianos es el logro más importante de su vida, el tener vivienda propia. Arquitecta María Samaniego, en definitiva, ¿cuáles son, en resumen, los grandes desafíos que tienen desde la visión de la construcción? Yo creo que de manera complementaria a toda esta acción que se hace en favor de reducir el déficit de la vivienda y de estos proyectos inmobiliarios de todas las categorías o que están dirigidos a todos los sectores, creo que es importante también apostar a esto que hablábamos en el inicio, que es apostar y presionar porque haya una inversión en equipamiento y en infraestructura, que eso complementa, por supuesto, la vivienda. La vivienda sola no puede subsistir, digamos, se necesita todo el equipamiento, se necesitan todos los servicios y ese es un rol que tiene que venir del Estado, siempre logrando primero alianzas con privados, digamos, y también recurriendo, creo yo, porque sabemos del Estado tan crítico que tiene, ¿no? La economía del Estado tan crítica en la que estamos en este momento, pero tenemos un abanico de multilaterales que están dispuestos a hacer inversiones en este tipo de proyectos de infraestructura, en proyectos de equipamiento. Daniel también habló sobre eso, sobre el tema de la infraestructura. Entonces, creo que hay que apostar también y presionar porque esto también se emprenda, también comience, además de equipamiento de edificaciones, de equipamiento, como lo decía, culturales, recreativas, etcétera, también inversiones importantísimas en el espacio público, en el sistema de transporte, en todo esto que va conformando una integralidad de desarrollo urbano, porque, como decía hace un momento, no podemos pensar solo en uno de los sectores, ¿no? Solo en solventar el sector de la vivienda, que es, yo diría, el 80% del éxito de una ciudad es ese. Sin embargo, tiene que siempre ir acompañada acompañada de esto, de correctos servicios, de correcto transporte, de un equipamiento, de un espacio público decente, amigable. Entonces, el desarrollo urbano es complejo, el sector de la construcción que responde o que soluciona el tema del desarrollo de las ciudades tiene diversos sectores, diversas aristas y creo que hay que apostar por todas, ¿no? Por todas para que el objetivo o el fin común sea el mejor. Ingeniero Daniel Elmir, los grandes desafíos en conclusión que tiene el sector de la construcción en resumen.
Bueno, para mí los grandes desafíos están en seguir creyendo en el país y nosotros estamos dispuestos a eso. Desde la construcción a veces yo sí he llegado a pensar que estoy loco porque me gusta hacer un montón de cosas aunque no hay respuesta muchas veces, como lo que les decía hace un momento, creer en el centro histórico de Quito. Lo voy a hacer por un criterio de país, porque quiero sacar adelante a la ciudad. Y creo que el desafío está ahí, en seguir creyendo, en seguir haciendo cosas, en seguir pensando que desde el sector de la construcción nosotros podemos sacar adelante al país, porque como dice María, la construcción es absolutamente todo, ¿no? O sea, es el centro de la vida realmente es la construcción, porque tenemos ahí las carreteras, los hospitales, tenemos escuelas, tenemos vías, tenemos aceras, parques, absolutamente en todo. Lo bueno es que desde el sector de la construcción, con esta creación del Consejo Estratégico, más constructores positivos, que también es un clúster, estamos ya pensando en la integralidad. Entonces, ya no estamos pensando en una solución únicamente de vivienda, estamos pensando en decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? En Quito tal vez hay que hacer un barrio completo nuevo. Ok, entonces vamos a buscar la forma de hacer el barrio completo nuevo con equipamiento comunal, con equipamiento público, con calles, con absolutamente todo lo que haga falta, pero de una manera coordinada, adecuada y pensada en que la ciudad sea sostenible. Creo que hay un paso importante que hay que tomar también y que es un reto desde el sector de la construcción y es convencerle mucho a los gobiernos autónomos descentralizados en especial que se vuelva a pensar en el ser humano como el centro de la planificación. Y ahí María no me va a dejar mentir, pero si es que no llegamos a esto de que se vuelva una planificación a escala humana, ninguno de los problemas se va a solucionar. Y eso es algo en lo que también el Consejo de Infraestructura va a poder aportar. Porque lo que estamos buscando es que tengamos mejores condiciones de vida. Y para eso necesitamos volver a pensar en que las personas tengan realmente una mejor condición de vida, es decir, que se puedan movilizar fácilmente, que tengan todos los servicios, que tengan todas las comodidades para hacer sus cosas cercanas y hacia allá, hacia donde vamos los constructores, eso es lo que estamos buscando y los retos son un montón, pero creo que ya hemos demostrado desde Constructores Positivos que nos encanta hacer un montón de cosas positivas y vamos a seguir adelante en el mismo sentido, Miguel, así que un mensaje de optimismo para el país, si bien es cierto, son momentos complejos, ya pasarán. Yo creo que luego de la consulta popular ya el tema político un poco capeará el temporal y empezaremos a pensar más en cómo sacamos adelante al país. Confiamos en eso de manera proactiva, propositiva, porque el país recupere sus capacidades y tengamos un país de esperanza. Muchas gracias por aportar al debate sobre la situación de un sector tan importante como la construcción, los grandes desafíos que tienen para recuperar capacidades, el tema de cubrir el déficit en vivienda y la generación de fuentes de empleo. Muy amables la participación al ingeniero Henry Yandún, de Constructores Positivos, arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el ingeniero Daniel Elmir, emprendedor inmobiliario. Muchas gracias, muy amables por su aporte. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Con esto Chao. cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. A los miles de seguidores les deseamos un feliz fin de semana y confiemos de manera optimista por un mejor país. Pero para ello debemos dar nuestro aporte por días mejores. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.